Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo al debate a fondo de este jueves. Bueno, el tema es autonomía mapuche, es posible en Chile, y tenemos un panel de lujo, la verdad. Tenemos a Pedro Cayuqueo, periodista y escritor, tiene muchos libros muy reconocidos. El último, Historia Secreta Mapuche, estábamos hablando que ha sido realmente un éxito. Además es una de las figuras más connotadas como periodista de estos temas. Tenemos a Elisa Loncon, que es académica y traductora mapuche, trabaja en la Universidad de Santiago. Y por último tenemos a Dani Jaimovich, que es académico e investigador de la Universidad de Talca, quien nos va a ayudar a hacer una lógica sobre esta idea comparativa internacionalmente, porque evidentemente conflictos similares ha habido tanto en la región como en el mundo. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamián, Marimari Compuche, Marimari Ñaña Elisa, un gusto verla nuevamente acá en La Guardia. Agradecer a la librería por la invitación. Es una casualidad también que estoy acá en Santiago de paso, así que aproveché de arrancarme a estos espacios que siempre, cuando me invitan, intento asistir, porque nos permite a quienes trabajamos con la palabra y trabajamos con las letras encontrarnos con los lectores también. Y ese encuentro siempre es productivo, siempre, desde cualquier punto de vista. Desde los elogios que a veces suceden, también hasta las críticas que a veces también suceden. Y creo que todo eso va alimentando la obra de quienes trabajamos con la palabra. Este es un tema que de entrada, cuando me convocó la librería para conversar, me pareció muy interesante porque, como dijo un Peño una vez en el sur en un discurso que bien célebre, estamos siempre enfocados en la problemática y sabemos cuál es la problemática que tenemos, pero la solucionática a veces no aparece mucho. Y cuando hablamos de autonomía estamos hablando de, comillas, la solucionática. Estamos hablando de cuál es una de las salidas que tiene este conflicto tan, a veces pareciera ser interminable, y que encuentra en esta palabra y en un concepto que quizás podría ser un concepto en nuestra lengua, el que Zungunebun, de lo que hablaban nuestros antiguos, su paralelo. Esto de que nos dejen hacer las cosas por nosotros, de que nos dejen hacer las cosas por nosotros mismos. Y en ese sentido, discutir sobre autonomía es muy relevante y es muy actual. Es un tema que lamentablemente no está en el debate público. O sea, difícilmente vamos a encontrar este tema en foros televisivos o en debates sobre la temática indígena. Es un debate que se restringe todavía comúnmente a la academia, y es bueno que esté en la academia instalado, es bueno que desde la academia se discuta sobre esto, y también es un tema que sí se está ganando mucho espacio y en discusiones a veces muy interesantes a nivel de los LOF que están en resistencia en el sur y que han ido desde la práctica y desde el hacer cotidiano vislumbrando un camino para que este concepto de autonomía, que pareciera ser tan a veces también lejano a nuestra realidad, se haga carne en los procesos que se están dando en algunos lugares. Yo en lo particular tengo una visión optimista respecto de este tipo de discusión. ¿En qué sentido? De partida yo debo declararme aquí, y lo digo en mis textos y está, digamos, también escrito en algunas obras. Si hubiera que hacer una descripción personal y política a la autonomía, yo me declaro un autonomista, en el sentido de como posibilidad de salida que tenemos al conflicto que sucede en Chile, en particular con el pueblo mapuche, siendo que hay pueblos que tienen incluso hoy día mucho más condiciones objetivas de estar más cerca de esa utopía. Pienso, por ejemplo, en el caso Rapa Nui. Rapa Nui tiene múltiples condiciones para que el Estado, por ejemplo, explore con ellos un camino hacia el autogobierno, el camino hacia un régimen especial, político-administrativo de la isla, y si no se hace, ni con ellos, y menos todavía en el caso mapuche, donde hay una gran cantidad de obstáculos para que ese tema llegue a ser incluso discutido, es porque estamos lejos todavía de ese escenario, el escenario en donde dejemos de hablar tanto de la problemática y nos enfoquemos en esta parte que, comillas, solucionática, que hace mucha falta.
He tenido el privilegio y la oportunidad de recorrer muchas partes del mundo, conocer muchas experiencias de pueblos originarios, de naciones indígenas, y he conocido, yo creo, las experiencias más interesantes en donde la autonomía o el concepto tal se está implementando hoy día y de hace mucho tiempo ya a la fecha. Desde lo que es la experiencia de Misquito en la costa atlántica de Nicaragua, la comarca Cuna en Panamá, las experiencias en Norteamérica, de las tribus norteamericanas que paradójicamente en el imperio del, y podríamos decir así, la caricatura del mal en el planeta que es Estados Unidos, las tribus norteamericanas tienen autogobierno desde hace más de 40 años y un régimen de traspaso de competencia a las tribus que es bastante interesante de estudiar y de conocer. Bueno, hay experiencia mundial, el profesor me imagino que va también a hablar de ello, que permite entender que este es un tema que incluso conecta con demandas que están insatisfechas en la sociedad chilena de hace mucho tiempo, demandas de democratización de la sociedad, demandas de descentralizar el Estado, desconcentrar el poder. La autonomía, en tanto la opción que tienen, en el caso particular los pueblos originarios, de autodeterminarse internamente dentro del Estado, yo creo que es un camino que se debiera comenzar a explorar. Y me parece que si la tierra ha sido la gran bajada del discurso mapuche de los últimos 80 años aproximadamente, hace al menos 80 años que el tema de la tierra como demanda ha monopolizado todo el discurso político mapuche, con razones bastante legítimas por lo demás, pero yo tiendo a pensar que en el futuro van a ser otras las grandes demandas que el pueblo mapuche va a comenzar a vislumbrar en un discurso mucho más político, y ahí conceptos como autodeterminación, autonomía, autogobierno, yo creo que van a ser primordiales en las futuras generaciones. Hoy día existe ese discurso en sectores mapuches que están más en vanguardia, digamos, a nivel de su posición en torno al tema, que ya rompieron con lógicas de asimilación o con lógicas de integración al Estado, en las estructuras del propio Estado. Y yo creo que esa posibilidad de transitar ese camino, yo creo que hoy día va a ser cada día más posible en la medida que nosotros también logremos ir aterrizando ese discurso autonomista de la posibilidad de que establezcamos un nuevo pacto entre los pueblos indígenas y el Estado, un pacto distinto al actual. Es más, hoy día no tenemos ningún pacto con el Estado, porque no somos parte ni siquiera de la Constitución. Entonces, que exista un pacto en el cual nosotros podamos aspirar a la posibilidad de autogobernarnos, por ejemplo, autodeterminarnos, y que el Estado de una vez por todas nos saque las manos de encima. Yo creo que ahí hay una idea fuerza que debiera ir ganando posición en el tema indígena. El Estado es parte del problema nuestro. El Estado es parte del problema nuestro. Menos Estado, más autonomía para nosotros. Y hemos caído, creo yo, en las últimas décadas en una dinámica en donde el Estado también ha monopolizado incluso la agenda propia nuestra. La agenda propia indígena ha sido monopolizada por el Estado. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros vayamos tocando la tecla indicada cuando hablemos de autonomía y conectemos esa demanda con la posibilidad, por ejemplo, de que las regiones del sur, donde hay presencia mapuche, aspiren a un modelo de desarrollo distinto, aspiren a un modelo de gobierno local distinto, aspiren a un modelo de presupuestos participativos distinto, en fin, un modelo y que esa demanda nuestra conecte con sentires que son también no indígenas, con demandas que son también ciudadanas, sureñas o nortinas o las que sean. Yo creo que vamos a ir ganando más adeptos en torno a un tema que todavía es bastante desconocido. Hoy lo que se instala cuando se habla de autonomía generalmente es la caricatura. Se instala la caricatura del separatismo, se instala la caricatura de la secesión, se instala la caricatura de ser antichileno, en fin, de querer destruir el Estado. Y la verdad es que la autonomía como modelo a nivel mundial, yo no encuentro ningún ejemplo en donde se haya destruido el Estado, donde se haya destruido la nacionalidad, entre comillas, mayoritaria. Es una forma de entender incluso la identidad nacional distinta. Existen modelos autonómicos no solamente en materia indígena, existen a nivel mundial ejemplos que son bastante relevantes, pero que a veces nunca los citamos en materia indígena.
el caso de Quebec en Canadá, un caso, digamos, de una nación dentro del propio Canadá, el caso de las comunidades autónomas en España, que también son ejemplos de autonomías regionales. Existe mucha experiencia comparada en torno al tema, y yo creo que en la medida que nosotros este tema lo comencemos a discutir, a teorizar sobre él, a intentar también realizar una bajada mapuche a este tema, para que no sea todo calco y copia de procesos externos, yo creo que vamos a ir avanzando en esta discusión. Por lo pronto, en el movimiento mapuche y en los sectores que tienen discursos autonomistas, uno encuentra distintas variables del concepto. Hay hermanos que entienden la autonomía básicamente como un retorno a lo propio, a instituciones propias, a modelos de pensamiento y de acción propia. Algunos lo conectan con el anticapitalismo, como Lacan, por ejemplo, que su proyecto de liberación nacional plantea la autonomía como concepto y también el anticapitalismo como modelo. Otros hermanos lo plantean de un punto de vista más culturalista, más cultural, identitario, de cosmovisión incluso. Hay quienes plantean la autonomía de un punto de vista incluso más bien, por usar un término winca, que no me gusta mucho usarlo porque se presta para confusión, pero es de una visión más bien integrista cultural, integrista religiosa cultural, que también es válida, pero son distintos modelos que están en un proceso muy embrionario de discusión, porque como yo les decía, creo que este es un tema que en los 80 se comenzó a plantear por parte, por ejemplo, de Admapu, cuando Admapu plantea las primeras ideas de autodeterminación y que después maduran con el Consejo de todas las Tierras. Lacan tiene su propia mirada sobre el tema y así han ido surgiendo distintos referentes que han ido masticando este concepto. Es un concepto que yo tengo la sensación de que va a seguir germinando en la idea mapuche. Y yo soy de aquellos que cree que en el caso nuestro en particular, la salida al conflicto que tenemos pasa porque en un futuro, no soy tan optimista para decir que va a ser pronto, pero pasa porque en un futuro se logra establecer esta nueva relación con el Estado, un pacto distinto con el Estado, un pacto que nos incluya por primera vez, porque efectivamente, yo lo decía hace un rato, nosotros no estamos incluidos en el principal pacto social que tiene el Estado con los ciudadanos, no existimos en la Constitución. Entonces, cuando se nos llama incluso a respetar el Estado de Derecho, o se nos llama a respetar la paz social, que deriva de ese pacto social ciudadano con el Estado que es la Constitución, nosotros perfectamente podríamos decir, ¿a qué nos están invitando si nosotros no somos parte de eso? No estamos ni siquiera reconocidos en Chile. Bueno, eso sucederá algún día. Sucederá algún día la idea de que Chile se dote a sí mismo de un nuevo pacto social, una nueva constitución política, donde habrá que dejar establecidos ciertos principios mínimos que permitan que el camino de la autonomía pueda transitar. El camino, por ejemplo, de los autogobiernos locales, sea a nivel de LOF, sea a nivel de territorio, sea a nivel regional, comunal, en fin. Todo eso se puede discutir. ¿Qué bajada se le da al concepto de autonomía? Pero lo interesante sería que a futuro también la sociedad chilena comience a comprender este concepto, lo comience a internalizar como un concepto democrático, ciudadano, de empoderamiento territorial, de mejor vivir también en las localidades, y en donde se puede plantear una utopía de una convivencia pacífica, una convivencia respetuosa, una convivencia intercultural. Yo creo que eso es algo que tenemos el desafío de hacer también quienes actuamos a veces como bisagra dentro de un mundo, de hacer esa bajada de un concepto que atemoriza todavía, más bien por la manipulación que se hace de él en los medios, pero que tiene muchos elementos democratizador para este país. Tiene muchos elementos democratizador, tiene muchos elementos de una invitación a construir algo en común. Yo adhiero en ese sentido. Si me piden definiciones más finas, yo adhiero absolutamente al concepto de autonomía y adhiero mucho más al concepto de autonomía pluriétnica, por ejemplo. Me parece que la autonomía como concepto debiera ser a nivel de los territorios para todos los habitantes del territorio, y en donde muchos hermanos no mapuche, camolfunche o huinca o como queramos llamarle, puedan ellos también beneficiarse de lo que implicaría una forma distinta de gobierno local. Los municipios mapuches, por ejemplo, están experimentando de forma muy especial y de forma muy embrionaria este concepto. Los municipios mapuches, si bien son 9 actualmente, pero si bien tienen hoy día todavía
una lógica winca por la estructura de los municipios que digamos, es bastante ajena a la estructura social mapuche, pero sin embargo algunos alcaldes, especialmente algunos peñis más vinculados al movimiento, han ido haciendo esa bajada de, por ejemplo, en materia de desarrollo económico, en materia de políticas sociales, educacionales, han ido haciendo esa bajada de ir experimentando lo que sería gobernar un territorio, de ir experimentando lo que sería administrar un territorio, y no solamente pensándolo en nosotros los mapuches, sino pensándolo en todos los habitantes de la comuna. Y yo he conversado mucho con algunos alcaldes, como el Peñi Painequeo de Lumaco, el Peñi Reinao, el mismo Adolfo en Tirúa, y varios de ellos me han comentado eso, del desafío que implica gobernar un territorio, pero no solamente para tu gente, sino para toda la población. Y hacer políticas también desde el territorio, pertinentes con los mapuches, pero que le hagan sentido también a la gente que no es mapuche en el territorio. Son los desafíos que implica un tema como este. Yo creo que tenemos que insistir quizás en planteamientos que ayuden desde los espacios en que estamos cada uno de nosotros, en mi caso particular desde el mundo de la cultura y de las letras, a que este tipo de conceptos vayan ganando espacio y vayan siendo clarificados desde lo académico, desde lo artístico, desde lo cultural, clarificados para que también, para quienes lo desarrollan en la práctica, y lo desarrollan en la práctica concreta, en acciones de resistencia, en luchas sociales que son a veces también duramente reprimidas, a ellos también se les vaya haciendo mucho más, digamos más, no diría más fácil, pero sí diría menos tortuoso el camino que están desarrollando. Hay que dar espacio, principalmente en lo que son los medios de comunicación mapuches hoy día, que existen bastante en redes sociales, en hartos lados. Hay que dar espacio a esas voces que hablan desde este concepto desde la visión nuestra, desde la visión propia. Hay que dar espacio a demitificar y lograr que la ciudadanía no se quede con la figura que la prensa o que algunos políticos, de forma a veces muy desinformada y otras veces muy, digamos, también malintencionada, intentan hacer parecer discursos como estos. El discurso de la autonomía mapuche es un discurso, lo dije hace un rato, democrático, es un discurso ciudadano, es un discurso que apela a construir un nuevo tipo de Estado. Si hay o no voces mapuche, dirigencias o organizaciones que planteen una utopía, digamos, de independentista o una utopía de separación del Estado, yo la verdad no las conozco, no las he escuchado. Incluso los sectores más punta, digamos, hace poco se lanzó un libro acá en Santiago de los hermanos de la Coordinadora, donde dan cuenta un poco de su proyecto político ideológico. Incluso ellos relativizan el tema respecto de futuras o posibles utopías independentistas o ese tipo de cosas. Incluso ellos mismos plantean de que no son los tiempos para ponernos a hablar de eso hoy día, cuando estamos en un proceso más bien todavía de resistencia cultural, de resistencia política, de resistencia territorial, en el cual tenemos que más bien ir descolonizando ideas y dándole contenido propio nuestro, de Kimun Mapuche, más que, digamos, plantearnos utopías futuras que ya resolverán las nuevas generaciones. No son desafíos nuestros probablemente, van a ser desafíos de las futuras generaciones mapuches y chilenas que van a definir, digamos, qué tipo de relación quieren o no tener. Por lo pronto, el tema de la autonomía, lo dije hace un rato, es un tema que debiera volver. Y digo volver porque es un tema que no ha estado ajeno a la discusión mapuche del pasado. Cuando hablamos, por ejemplo, en mi libro, lo cuento ahí como referencia importante, lo traigo a colación también porque dentro de muy poco, en 2025, se van a cumplir 200 años del Parlamento de Tapigüe. Y el Parlamento de Tapigüe básicamente lo que implica, lo que es, que este Parlamento que se firmó con el Estado de Chile, en 1825, ahí cerca de Yumbel, en el sur, ese parlamento que es el último tratado que se firmó entre liderazgos mapuches muy importantes de la época con el Estado, lo que implica básicamente es una propuesta de autonomía. Es una propuesta de autonomía, en donde el Estado reconoce cierta soberanía del sur del Biobío al Tolten, y entonces se establecen una serie de artículos con
con normas que van a regir esa autonomía dentro del Estado. Luego existen propuestas que tienen que ver con cuando se estaba discutiendo la pacificación de la Araucanía, si es que iba a ser una guerra, si es que iba a ser una invasión más bien cultural, con misioneros, o iba a ser un tipo de relación de asociación entre los mapuches con el Estado, la nueva república. Hubieron voces muy interesantes en la política chilena que plantearon la posibilidad, por ejemplo, no de la guerra de invasión, no del aculturamiento con misioneros, sino que plantearon un plan, una tercera vía, por así decirlo, que era la relación que mantenía la corona española, la relación de una asociación con el Estado chileno. Se lanzó hace muy poco un libro de Antonio Vara, un político muy relevante del tiempo del siglo XIX, donde Antonio Vara, donde se recopila parte de sus textos de aquel tiempo, y en donde él le plantea al gobierno, al Congreso en el 1848, le plantea una propuesta para, comillas, terminar con el problema araucano, que éramos un problema en ese tiempo, todavía, y aún. Y entre las soluciones que Antonio Varas plantea, él dice lo siguiente, él dice, no puede ser una incorporación al territorio araucano de la forma en que se está pensando militarmente o culturalmente. Tiene que ser quizás, dice él, por la tradición que hay en ese territorio, donde hay liderazgos mapuches autónomos que no reconocen las leyes chilenas, que no reconocen la soberanía chilena, que no reconocen los tratados, que no reconocen incluso la legalidad de los chilenos como criollos independizados de España, pero que sí tienen mucho respeto y mucha legitimidad para ello. Los comisarios, los capitanes de amigos, los embajadores que tenían los españoles en los territorios. Antonio Varas propone que la solución puede ser que el Estado reconozca ese gobierno mapuche. Y reconociendo ese gobierno mapuche se establezca esta cosa virtuosa de la alianza entre la República y el gobierno mapuche. Y que los mapuches pasen a ser una especie como de Estado asociado dentro de la República. Bueno, Varas era tan moderno que hasta si él propone eso hoy día en el Congreso, nadie vota a favor, creo yo. Bueno, Huaychumilla posiblemente sí, y Emilia Nullado también. Pero fíjense, también estos temas que parecieran actuales no son tan actuales, son temas también antiguos que tienen que ver con la conformación del propio Estado. Y cierro con esto, porque estoy trabajando en el tomo 2 del libro, que es el siglo XX. En el siglo XX también existieron voces desde los mapuches que plantearon esta alternativa. La idea de la República Araucana, que plantearon los hermanos en los años 30, 40, Aburto Panguilef, Venancio Cuñepán y otros hermanos diputados mapuches de aquella época, también apuntaba a esta idea, la idea de una república indígena federada al Estado chileno, que después se retoma en los años 70, en los tiempos de Allende, por Alejandro Lipschutz, este sabio que venía de la Europa del Este, que también le propone a Allende, cuando se discutía la ley indígena del 72, Alejandro Lipschutz también le propone a Allende que quizás lo que debiera suceder en Chile con el pueblo mapuche, o araucano como se lo seguía llamando, era la posibilidad de que se avanzara hacia una asociación entre una república indígena y el Estado, como Alejandro Lipschutz lo había visto en la URSS de aquella época, con los letones, lituanos, ucranianos, en fin. Bueno, sabemos que eso tampoco lo esperó porque pasó algo después, que volvió todo, digamos, a foja cero. Pero fíjense que este tema está presente desde antiguo, y yo creo que hoy día, en clave actual, tenemos que recuperar quizás este concepto de la autonomía, que es un concepto también nuestro, en un sentido más mapuche cultural, para que sea una posibilidad real a futuro de una nueva relación con el Estado. No quiero dejar de decirlo, tenemos también sí que dar esta discusión y tenemos también que fomentar que se dé esta discusión, y ahí yo se lo digo, digamos, también a veces cuando me encuentro con ellos, a nuestros dirigentes en el sur, con realismo político. Tiene que ser con realismo político. O sea, no puede ser una utopía que se presente de forma a veces también bastante ficcionada para el futuro. O se presente de forma también a veces bastante como una utopía casi como la tierra prometida a la cual tenemos que caminar como pueblo. Se tiene que hacer esta discusión y se tiene que bajar esta idea a terreno con realismo político.
porque eso implica hacernos cargo de lo que está pasando hoy día en la actualidad, hacernos cargo incluso con propias realidades nuestras, en las cuales la idea de autonomía no está presente en el mundo mapuche en términos masivos, digamos, no está presente. Es más, lo que está presente en el mundo mapuche nuestro, en distintos espacios urbanos y rurales, es la idea de que el Estado es protector y el Estado nos va a salvar. Entonces, cambiar esa lógica colonialista de ver al Estado como el padre que te va a proteger, te va a ayudar, te va a sacar de la pobreza, en fin, te va a dar derechos, a una lógica en la cual nosotros digamos, no queremos más Estado, queremos que nos dejen solos y autodeterminarnos, requiere de que los mensajes, requiere de que la forma en que nosotros también nos expongamos este tema sea con mucho realismo. Muchas gracias. Mari Pulamien. Estamos como en una mesa redonda, ¿verdad? En la cual podemos nosotros emitir. Al final. Perfecto. Perdón. Pelei la mien in chene chamga yan chumachita in asken wal te pachizumu te bata kisuna wen pike in chinta in mapuche ke wen meu. Tavata in kiwon jenie ta in chinta in kimun ki sungane won kimun kui fize o mata in jenie ta fachira kizuam chinta pu somo cafe ta kizauki in ta in entual ta fachi ki sungane won rewan chumaten tamlela ta fachi weichan mu in chin kamle in Pulamien. Agradecer la invitación que me hacen aquí a hablar del tema. Yo les digo, además, que me toca abordar desde lo que yo hago. Trabajo enseñando la lengua mapudungun, los conocimientos, la filosofía mapuche, pero también yo soy mujer y la verdad es que cuando hablamos de un tema de autonomía, tenemos que considerar una serie de elementos que entran en juego y voy a empezar desde la visión política que implica el concepto de autonomía. Como sabemos, los mapuches desde mucho tiempo que estamos en esta historia defendiendo lo que es y lo que fue la autonomía del pueblo mapuche. El pueblo mapuche fue un pueblo libre. Fue un pueblo que construyó un modo de vivir con la naturaleza, un pensamiento y una filosofía centrada en una relación donde el ser humano tiene un equilibrio frente a la naturaleza, pero también donde los seres humanos necesitamos también estar equilibrados entre nosotros, hombres y mujeres. En esta historia de colonización, parte del pensamiento y de la filosofía de nuestro pueblo se ha perdido. Y necesitamos, tan perdida no está, porque está en la oralidad de nuestra memoria y esa oralidad está viva en nuestra lengua. Cuando me ha tocado a mí trabajar con mucha oralidad, con muchos relatos que son le llamamos Epeu o Hueupín, que son los relatos de la historia. Ahí aparece la manera como el pueblo fue ideando un pensamiento propio, una cultura propia, una filosofía propia, y que son todos los elementos que nos hacen ser una nación distinta a la que se conformó en la posteridad, posteriormente. En ese contexto es que la autonomía es una demanda política que incluye fundamentalmente el tema del territorio. El territorio es la base de construcción del pensamiento mapuche, y no digo solo tierra, digo territorio. El mundo mapuche es un mundo conformado por 4 grandes tierras: el cielo, este espacio que le llamamos Rañéhuenomapu, el Minche Mapu donde caminamos y el Naumapu donde caminamos, y Minche Mapu que está en el subterráneo. Eso todo es el territorio. Y para que exista el pensamiento y la filosofía mapuche, estos pilares fundamentales de relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, las personas con las otras, hombres, mujeres, necesitamos tener esta visión completa del territorio.
Y cuando no está, cuando eso está ausente, no se puede vivir la autonomía, no se puede vivir esta autoconstrucción de la vida, autoconstrucción del pensamiento y de los quehaceres. Lo veo desde la parte, incluso hace poco, cuando, por ejemplo, todos conocen el caso de la Maggi Francisca Linconao. Ella ganó un juicio por defensa del territorio en el 2012, y el tema no era solo la tierra donde uno pisa y tiene la casa, sino el territorio. Ella defendía un menoco. Un menoco es un humedal donde sale la planta medicinal, y defendía también una montaña, un huincul, donde ella recogía la medicina para sanar. Y no eran parte de su territorio, sino que estaban siendo usados por un dueño de forestal, ¿no? Y con el convenio 169 ella logró defender el territorio. Entonces la autonomía tiene una base fundamental que es imposible pensarla sin tener reconocido ese derecho, que es el derecho al territorio, además del derecho a la tierra. Y con esto yo quiero entrar a lo que ha pasado desde la política postdictadura. La política postdictadura se orientó fundamentalmente por además de cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo fueron los que pusieron los recursos para hacer la democracia. Y en ellos promulgaron una política multicultural, una política que no implicaba el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Que hoy día no estemos reconocidos en la Constitución se debe exclusivamente por la mirada política que se generó post-dictadura. Entonces, en esa mirada política quedaron ausentes los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y se trabajó en función de una política del individuo, de sacarlo entender la política indígena como una política de pobreza. Entonces todos los proyectos posteriores fueron en función de resolver problemas de pobreza, pero cero reconocimiento de derechos colectivos, derechos colectivos de la comunidad, del territorio, de la lengua, y obviamente que siempre hubo una intención de un reconocimiento constitucional, pero trucho, nosotros no sacaríamos nada con tener hoy día un reconocimiento constitucional que reconozca si existen los indígenas, porque lo que necesitamos es justamente el reconocimiento constitucional en función de los derechos colectivos, donde está el territorio, donde está la lengua, donde están los elementos constitutivos que nos hacen ser una nación que tiene una historia distinta al resto de los chilenos y a los migrantes que están llegando y a las colonias que se instalaron. Entonces, esa mirada empobreció la política indígena, y esa mirada prácticamente no nos ha permitido avanzar, y hoy día estamos en un estancamiento y estamos en un retroceso de lo que son el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de lo que es el análisis también es importante señalar, y en esto quiero entrar al otro punto, que es la conciencia de un destino común del pueblo mapuche. Nosotros tenemos conciencia de un destino común, pero producto de estas mismas políticas se va cambiando la forma de pensar de las futuras generaciones, que ya no tienen acceso a conocer el pensamiento mapuche, la lengua mapuche, las ceremonias tradicionales, el valor de la medicina ancestral, por ejemplo, y la vida comunitaria. Hay que considerar que la mayoría de la población mapuche, indígena, está en la ciudad. Y aquí es muy difícil hacer la comunidad y cultivar estos derechos colectivos, porque la cultura no está en función del derecho individual, está en función de lo colectivo. La lengua es un derecho colectivo, el tema de la cultura es un tema de derecho colectivo,
las relaciones de conocimiento se cultivan en cuestiones colectivas, y si tú no tienes un espacio colectivo donde cultivar eso, tú vas potenciando este modelo eurocéntrico del valor del individuo. Ha sido tanto que se cultiva el tema del valor individual, incluso de los mapuches, y muchas veces, yo a veces me tengo que corregir a la gente cuando me dicen, entre comillas, intelectual mapuche, porque ese concepto para mí es un concepto súper cultivador de la cuestión individual, de la visión del individuo como sujeto primordial y que escapa del pensamiento mapuche. O sea, nosotros somos sujetos colectivos y no estamos por sobre la naturaleza, y si uno se centra en este solo concepto del intelectual mapuche, yo digo, bueno, ¿acaso? Y le ponen ese concepto a los mapuches letrados. Pero yo digo, vengo de familia no letrada y gente intelectual, o sea, madre súper sabia, que no tienen la misma formación académica que yo. Entonces, ¿por qué me tienen que diferenciar de ellos? Porque en el fondo los mapuches que defendemos un pensamiento, una filosofía, somos porque heredamos esa formación de nuestra mayores, abuelo, tatarabuelo, padres, ¿no? Entonces, creo que hay una tendencia muy grande en la cultura chilena, en la política, de tratar de cambiar lo colectivo del pensamiento originario a transformarlo en una lucha de derechos individuales. Y ahí es donde yo creo que los mapuches hemos sido bastante firmes también, porque si lo que nos queda hoy día de derechos colectivos ha sido porque lo hemos defendido. En cuestiones de lengua, tenemos un 10% de personas que está hablando el mapudungún. Y no es porque el Estado ha potenciado la enseñanza de la lengua mapudungún. O sea, un programa de educación bilingüe lo tenemos desde que se instala la ley indígena en el 93 y empezaron programas pilotos de educación bilingüe hasta el 2008 que se instaura la asignatura de lengua indígena. Sin embargo, la posibilidad de que ahí salgan hablantes no la hemos tenido. Los hablantes y los neohablantes que se han generado por el trabajo colectivo, por el trabajo alterno a lo que es el Estado. Y nosotros nos cuestionamos y decimos, bueno, pero los derechos lingüísticos tenemos que defenderlos nosotros porque son nuestros, no son del Estado. Y en realidad el Estado lo que tiene que hacer es garantizar a que estos derechos se cumplan. Entonces, en esta disyuntiva de la defensa de lo colectivo, hemos resistido y hemos mantenido hasta cierta manera estos derechos que yo les señalo. Y en esto que yo les decía, la conciencia de un destino común, claro, surge la necesidad también profunda. O sea, necesitamos llevamos 500 años de colonización, ¿cierto? Donde se ha tratado de cambiar el pensamiento, pero también implica una descolonización de nosotros mismos, en nosotros. Necesitamos una acción de vigilancia a nosotros mismos, y si esa vigilancia de nosotros mismos implica asumir estos valores que yo les digo que son fundacionales, como la defensa de la naturaleza, la defensa del territorio, la defensa de la lengua, eso es lo que tiene que estar en este imaginario de un destino común, de un pueblo que lucha por su autonomía. Como tercer punto quiero tomar el tema de la participación de las mujeres. Las mujeres mapuche yo creo que son las que más saben de autogestión, son las que más saben de defensa del agua, de la medicina, de subsistir en condiciones de pobreza. Si las mujeres mapuche no hubieran generado las hortaliceras, por ejemplo, yo vengo de una madre hortalicera, ella y toda una comunidad de hortaliceras que finalmente terminaron por poner en el mercado el merquén, por ejemplo, que yo digo, cuando conversamos en mi familia me dicen, bueno, el mejor huerquén mapuche es el merquén. Porque tú lo ves en Europa, lo llevas a Alemania y no hablas, sino el sabor el que va dando, ¿no? Entonces, y eso es obra de mujeres, es conocimiento de mujeres. Entonces,
si tenemos 1.700.000 mapuches, son 850.000 mujeres mapuches que tienen que estar con la voz de frente con esta lucha por la autonomía, y la han estado, pero han estado un poquito retrasadas, atrás, porque el sistema colonial también ha validado mucho la voz del hombre por sobre las mujeres. Entonces, ¿y quién diría? O sea, siempre se aborda la historia mapuche como una historia de lonco. Pero ¿acaso las mujeres no fuimos a parlamentar a Tapigüe? ¿Acaso no hubo machi? ¿Acaso no hubo ni en Pillancuse, por ejemplo, que es una persona ceremonial? También estuvieron, pero lamentablemente este sistema colonial que puso al hombre como superior a la mujer, que puso una cultura como superior a la otra, ha ido también relegando los espacios de participación. Sin embargo, esas mujeres que están en las comunidades saben de autogestión y saben defender el agua y saben llevar los alimentos para su hijo y saben telar, conocen la lengua, conocen la historia. Entonces hay un potencial enorme en las mujeres mapuche que necesitamos que esas voces salgan y que se posicionen y se pongan de par en par con los lamien. Y incluso a veces yo reivindico también porque se dice que los huaychafes son hombres. ¿Y acaso nosotros no somos huaychafes? Huaychafe es un adjetivo que significa luchador, luchadora. Y no tiene exclusión de género, sino que es inclusivo. Entonces, la historia de lucha de los mapuches es una historia de lucha de huaychafes, hombres y mujeres. Es como mapuche, que es gente de la tierra, ese che inclusivo de hombres y mujeres. No tenemos nosotros en el léxico una parte donde diga aquí los hombres son superiores a las mujeres. Tenemos el léxico inclusivo de hombres y mujeres. Entonces, en esta historia de trabajo que yo hago de enseñanza de la lengua, me encuentro con estas, a veces, problemas estas de traducción, que traducen hombre de la tierra, mapuche, hombre de la tierra. Siché es inclusivo hombre y mujeres, ¿no? Entonces, también a eso yo le digo que necesitamos descolonizar el pensamiento y el lenguaje y mirarlo desde nuestros propios principios y patrones que son nuestros. Entonces, en ese contexto de la participación de las mujeres, creo que podríamos avanzar mucho más si las mujeres también nos pudiéramos, tal cual estamos aquí sentadas, tener más acceso a entregar, a participar y a decidir públicamente, porque igual las personas que estudian los feminismos indígenas dicen que las mujeres mapuches están tomando decisiones en las comunidades, en el hogar, pero necesitamos que eso salga de la marginalidad y no se vea simplemente como la mujer triplemente discriminada, ¿no? Porque ese es el calificativo que tenemos, que es verdad que somos triplemente discriminadas, o sea, por raza, por ser pobre y por ser mujer indígena. Pero no somos solamente eso, las mujeres indígenas son mujeres luchadoras, y si hoy día existe el pueblo mapuche y el pensamiento mapuche, y lo que existe es porque hay un 50% de mujeres que están dando la pelea a diario. En ese contexto, bueno, esos elementos que les señalaba creo que son fundamentales al pensar el tema de la autonomía. Y como demanda, si ya lo miramos desde la demanda de las organizaciones indígenas, todas las organizaciones indígenas han demandado la autonomía, porque la autonomía es un derecho fundamental reconocido, es un derecho que si no lo ejercemos vamos a desaparecer. ¿Cómo puedes defender la lengua si no tienes autonomía? Nos ha pasado a nosotros cuando otros tienen que decidir por tu lengua. No puede ser eso. Eso es un sistema colonial. Estamos en un sistema colonial con un parlamento blanco, incluso si los más progresistas que se llamaron izquierdas son de izquierda eurocéntrica hoy día porque no miran la naturaleza, porque negocian en función de garantizar el modelo económico neoliberal y la tierra está destruyéndose. Entonces,
En ese contexto, la defensa de la autonomía para los pueblos originarios ya es un derecho reconocido a nivel internacional, es un derecho que está, también hay avance, como decía el Lamien Cayuqueo, en otras latitudes, tenemos donde mirar y ninguna organización ha renunciado a este derecho, pero este derecho, para que sea real, necesitamos condiciones, y esas condiciones son reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, y esto no lo hemos tenido, y ahí es donde se necesita diálogo. ¿Cómo dialogamos nosotros? ¿Desde dónde yo dialogo? A mí me ha tocado dialogar desde la formación, formar generaciones, formar mapuche y gente no mapuche, porque en el fondo no estamos actuando bien como sociedad si seguimos sacrificando a los pueblos indígenas. ¿Con qué sentido tú los sacrificas? ¿Con qué sentido les impide usar su lengua? O sea, hoy día, por ejemplo, cuando yo le decía estamos en retroceso con los derechos colectivos, hubo una consulta sobre la asignatura de lengua indígena y nos dieron la posibilidad de pronunciarnos, si nos pronunciamos, para que las lenguas las aprendieran todos los pueblos indígenas. Esto fue en marzo y empezó el año pasado, 6 meses de consulta. Y la opción que dio el gobierno es que la asignatura podía ser para todos los chilenos y que podía ser para todos los indígenas. Obviamente nosotros dijimos, las lenguas indígenas tienen que aprenderlo todos los chilenos. Todas las lenguas indígenas las tienen que aprender los chilenos. Y todos los indígenas tenemos que aprender nuestra lengua. Esa fue nuestra decisión, los 9 pueblos. Hasta que llegamos al final de la consulta, cuando el subsecretario de Educación hizo prevalecer su opinión y dice, no, aquí la lengua se mantiene un 20%, donde los mapuches sean sobre 20%. O sea que aquí los mapuches que estamos, que somos la mayoría de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas, la mayoría estamos aquí en la región metropolitana, ninguno tiene derecho a aprender la lengua indígena, por esa política que yo les decía que no considera el tema de los derechos colectivos. Entonces, son políticas que nada ayudan y que solo sacrifican y que sacrifican un porcentaje enorme de la población, y frente a esto no hay una reacción, se ve naturalizado. Entonces cuando yo me encuentro con los estudiantes que van voluntariamente a mi asignatura, conversamos los temas y yo le doy vuelta al tema, ¿no? Porque la visión que existe es una discriminación y un trato peyorativo. El mapuche terrorista está posicionado. Entonces cuando llega un estudiante que libremente elige tomar una asignatura con la profesora mapuche en la universidad, es porque anda buscando la otra parte. Y yo le digo, mira, aquí tú puedes ver tu objeto de estudio, enriquecer tu objeto de estudio a partir del pensamiento, la filosofía de los mapuches. Y si estudia mina, bueno, aprende de que el cerro tiene ñen, tiene poder, y si lo destruimos completo, tus nietos futuros no van a tener la posibilidad de gozar de esa naturaleza. Entonces, esa formación, al final, ¿por qué es necesaria? Porque Chile, lamentablemente a este país le enseñaron a desprestigiar sus raíces. Este es un país que no ama sus raíces. Aquí llegó solo una mujer y además no tuvo hijos. Inés de Suárez no tuvo hijos, fue la única mujer que llegó al primer tiempo a la conquista, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sale el resto si somos más o menos parecidos en el rostro? Aquí nos miramos y ya, pero lamentablemente, por un sistema de colonización, se ha menospreciado lo indígena y no se le ha entregado las raíces a todos los chilenos. Y los chilenos, este país es un país sin raíces, odiando la raíz, deteriorando lo que queda. Entonces, eso también es un problema identitario para este país que se llama Chile. Entonces, cuando un estudiante universitario anda buscando la otra parte es porque necesita la otra parte. Y ahí es donde hubiera sido muy importante de que el gobierno hubiera asumido la decisión nuestra, ¿no? De que las lenguas fueran para todos, de que las culturas todas necesitábamos conocer, etc.
Entonces hay temas cotidianos pendientes que la sociedad chilena también tiene que tomar parte en esto, porque no puede seguir, como les decía, sacrificando este 10% de la población indígena, negando derechos, pero por otro lado también perjudicando a la propia cultura chilena, a la propia identidad de los chilenos que no tienen raíces. Tal vez este país hubiera sido un país más fuerte si pudiera vivir con las raíces. Entonces, ejemplos de esto lo tenemos, los maorí, por ejemplo, ellos justamente por los tratados que pusieron en vigencia el año 75, un tratado que venía de 1800 y tanto, que firmado con la corona británica, le dieron vigencia en 1975 y ellos tienen reconocimiento de sus derechos territoriales, sus derechos políticos, se impulsa en el sistema maorí, de que los neozelandeses conozcan la lengua, conozcan la cultura, estas relaciones de respeto, e incluso los ríos tienen, hubo una defensa de un río bien importante que le dieron una personería jurídica para defenderlo. Y si nosotros no defendemos el río, esta humanidad también, ya vemos los conflictos del agua que tenemos en el sur. Y para qué decirle, Mayeco, yo soy de Mayeco y mi mamá hasta la fecha todavía está recibiendo agua en camiones de aljibe. Entonces, es eso vivir con dignidad, es eso vivir en tu territorio como un ser humano igual al otro. Entonces, el problema y este conflicto político está marcado por una profunda desigualdad. Y que los chilenos, todos los chilenos también tienen que pronunciarse y defender esto que es común. O sea, la defensa de la naturaleza es una defensa común que tenemos que dar con los chilenos, la defensa de los ríos, la defensa del agua. De lo contrario, ¿para dónde va este mundo, no? O sea, ¿para dónde van las bases que nos permitan la vida acá? O sea, el agua, lo fundamental, la alimentación, lo fundamental. Entonces, un profesor, desde donde yo me ubico, podemos hacer harto a partir de lo que estamos enseñando en el aula y sobre todo un profesor indígena que toma también conciencia de esta lucha por la autonomía, porque de allá venimos, podemos nosotros enriquecer el episteme, podemos enriquecer la forma como se construye el conocimiento, porque las universidades se posicionó con un pensamiento, solo un pensamiento que es la positivista, la ciencia entendida como una construcción racional, como que si los indígenas no pensáramos racionalmente, ¿no? Y los indígenas también observamos, también experimentamos, también resolvemos problemas y también creamos conocimiento. Solo que tenemos una ética adicional, que es no construir el conocimiento para dañar la naturaleza, sino que hay que construirlo en función de mantener este equilibrio con la naturaleza. Y eso lo necesitan todas las universidades. Todas lo necesitan, porque si las universidades siguen enseñando de que el ser humano, el hombre es el dueño y señor de la naturaleza, no vamos a ninguna parte, ¿eh? O sea, eso ya se ve. Entonces, las contribuciones que puede hacer el pensamiento indígena en los espacios académicos son innumerables. Y yo creo que el llamado es que los chilenos se cautiven con esta energía que todavía la tienen y que todavía estamos nosotros y que todavía la seguimos defendiendo, y eso sí va a ser un espacio de diálogo intercultural, porque lo que hemos tenido con los gobiernos post dictadura no ha sido un espacio de diálogo, sino imposición de un modelo económico, cultural, maquillado a veces con el concepto intercultural, pero que de interculturalidad no tiene, porque no estamos dialogando de igual a igual. Muchas gracias. Yo quiero decir que lo que hiciste tú acá es un tremendo acto de autonomía, ¿no? O sea, de partir tu discurso, lo que dijiste en Mapudungun, o sea, eso ya es un acto autonómico, ¿no? O sea, yo lo que voy a tratar de, y voy a ser un poco aburrido, lo siento, yo acá no escribo el libro como los que tienen acá,
Yo escribo paper académico, así que voy a tratar de contextualizar esto un poco, pero dentro de lo que, digamos, cuantitativamente, que es lo que hago yo, estudios más cuantitativos, se considera que es lo que es un acto autonómico. Tú acabas de hacer un acto autonómico acá, ¿no? Así que eso ya se considera dentro de lo que estamos hablando. Y respondiendo a la pregunta de este conversatorio, ¿es posible la autonomía mapuche en Chile? Tú ya lo hiciste, o sea, hiciste un acto, ¿no? O sea, y como decía Pedro, la autonomía se malentiende como que se quieren independizar la gente de Chile, y eso no lo es. O sea, lo que tú hiciste, eso es un acto. Me presento un poquito ya que vengo a esta parte más aburrida y académica. Yo de formación soy economista, principalmente estudios de economía del desarrollo, y un coautor, que yo creo que ustedes lo conocen, Jorge Calbucura. Yo antes trabajaba en Alemania y tuve una conferencia, y él me preguntó: oye, Peña, ¿y usted de dónde se interesó los mapuches? ¿Por qué está en eso? Yo le dije, bueno, yo llevo como 10 años estudiando, por un lado, la economía tribal en Gambia y otros países africanos, y por otro lado también un conflicto, y bueno, varios conflictos, en particular un conflicto que es lo más fuerte que se puede ver, que es un conflicto que llevó a la independencia del Sudán del Sur, que fue un conflicto que rompió ahí un estado, ¿no? y llevó después a otras guerras civiles más complejas dentro de ese nuevo estado creado. Entonces yo le dije, bueno, si algún día yo vuelvo a Chile, pues yo ya como 14 años fuera, le dije, dado que he estado varios años aprendiendo esto, me gustaría interiorizarme del tema mapuche. Yo me considero todavía un estudiante, yo como 2 años leyendo libros, leí la mayoría de esto, ahora he aprendido bastante lo que dijeron ustedes, así que yo, más que hablar particularmente de autonomía mapuche, me gustaría contextualizarlo internacionalmente. Si me permiten con algunos números, y perdón lo aburrido. Y de hecho, bueno, antes de partir de esto, me gustaría decir cómo ve la literatura internacional académica, ¿no? El tema de autonomía. Usa un concepto que ocupó Pedro en 2 o 3 veces, que se llama en inglés self-determination, ¿no? Autodeterminación. Y hay una gran literatura en ciencias políticas que se llama self-determination movements, movimientos de autodeterminación, self-determination conflicts, y de hecho en un paper académico que tenemos nosotros, con datos más empíricos, llamamos self-determination conflict between the Mapuche indigenous group and the Chilean state. Eso es como lo llamamos. Entonces, en la literatura internacional se llama así. Así que quizás incluso podría ser interesante dejar de lado el concepto de autonomía, que tiene en el imaginario común un concepto medio negativo, y entrar a hablar esto de autodeterminación, ¿no? Que es un concepto un poco más técnico, y yo creo que es un concepto más interesante. Entonces, viendo cómo se ve esto internacionalmente, hay un estudio muy reciente de una cientista política de Estados Unidos, que hizo durante 20 años estuvo recolectando datos sobre self-determination movements, movimientos de autodeterminación en el mundo. Ella, después de estos 20 años, llega a tener 138 movimientos de autodeterminación, y movimientos quiere decir, por ejemplo, el movimiento mapuche es un movimiento, ¿no? Y dentro de esos movimientos, ella identifica organizaciones, ella identifica 1124 organizaciones, o sea, como 10 organizaciones dentro de cada movimiento de autodeterminación, y ella tiene datos para 77 países. O sea, para contextualizar, esto que estamos hablando hoy día básicamente es uno de 138 en el dato de ella, o sea, y de 77 países, ¿no? Y que por supuesto es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que vivimos, pero cuando yo voy a conferencias internacionales hablo de un caso de estudio dentro de este submundo, ¿no? de países y de movimientos, ¿no? Y lo interesante también de esta base de datos que arma esta autora es que ella después dice, ¿qué hacen estas organizaciones, ¿no? Dentro de los movimientos para buscar autodeterminación? Y ella clasifica una serie de acciones que van desde lo institucional, que sería, por ejemplo, a través de la CONADI acá en Chile, hasta la violencia extrema, porque acá estamos hablando de movimientos que incluyen lo de Sudán del Sur, ¿no? Entonces, el extremo es la
la guerra civil, y el extremo más grande es la balcanización de los conflictos, ¿no es cierto? Que un Estado se separa en muchos conflictos, que eso es un extremo máximo, ¿no? Pero dentro de eso hay muchas estrategias mixtas y hay muchas estrategias violentas y no violentas. Dentro de eso hay protestas, dentro de eso hay acciones políticas como los alcaldes que tú mencionabas. Hay una serie de estrategias que se puede hacer, y todas esas estrategias se enmarcan dentro de la autodeterminación. Y muy particular el tema del lenguaje, ¿no? De que tú hablabas. Qué más claro ejemplo que nuestra madre patria. Para los que lo conocen, a los fiscales ad hoc le ponen un apellido a la madre patria. A la madre patria en España durante Franco se prohibió hablar los idiomas, ¿no? Yo viví un año en Barcelona y ellos, es un acto político enseñarle a sus niños catalán, ¿no? Y enviarlos a escuelas que se habla catalán, y son tan pesados, que llegan a ser pesados, que los estudiantes de intercambio que van de Finlandia, de Polonia, y que aprenden un poquito de español para ir a España, le dicen, no, usted tiene que estudiar en catalán. Pero ¿cómo? Si estoy en un magíster, no, catalán, y si no, váyase a Madrid. Y entonces, claro, que el idioma es un acto de autodeterminación, ¿no? Y hay muchos factores dentro de eso. Contextualizando, entonces, hablábamos de 77 países, 138 movimientos, que están, no sé, el movimiento catalán, los chechenos, Cachemir, los escoceses. Hay cosas muy institucionalizadas, como son en Alemania los bávaros, que quieren más autonomía de impuestos, una cosa muy variopinta. Yendo por ejemplo, estoy todavía hablando de este estudio de esta Cunningham, se llama la autora, ¿no? Para citarla. Ella, yendo digamos, haciendo un zoom hacia dónde vamos, ¿qué es lo que dice de las Américas, ¿no? Ella habla de The Americas, ¿no? Que son América para nosotros en inglés, ¿no? Ella habla de los conflictos de autodeterminación en el continente americano, y básicamente todos los movimientos de autodeterminación dentro del continente americano son indígenas, ¿no? Entonces esa es una particularidad, digamos, del continente, ¿no? Que tiene similitud con los grupos étnicos africanos, pero no es exactamente lo mismo, y por supuesto tiene una diferencia con lo que son los independentismos europeos, qué sé yo. Y dentro de eso, bueno, de los datos que tiene ella, se habla de las diferentes estrategias. Interesantemente, cuando ella habla de Chile, y de hecho fue una de las cosas que nos motivó a nosotros a recolectar nuestros propios datos, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo de 2 o 3 años de nosotros recolectar nuestros datos para compararlos con los datos de ella, y ella clasificaba al movimiento mapuche, que lo nombra, también nombra al movimiento Rapa Nui, como otro movimiento dentro de Chile, como organizaciones totalmente no violentas, ¿no? Ella tiene no sé, bueno, perdón que soy numérico, ¿no? Digamos que de 0 a 10 la intensidad de los conflictos, 10 es, digamos, Sudán del Sur, los zapatistas estaría como 3, 4, porque es intensidad también a través del tiempo, 5, digamos, si consideramos el 94, qué sé yo, y en Chile estaba absolutamente en 0, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, después, viendo los datos que ella recolectaba, ella como investigadora extranjera se había equivocado, por ejemplo, había puesto a la CONADI como que fuera una organización dentro del movimiento y cosas así. Entonces, fallaba en reconocer un poco qué es lo que pasaba acá dentro. Pero igual es muy interesante comparar lo que tenía ella con los otros movimientos dentro del continente americano, y uno que tú nombraste, ella habla de los Indian Americans, los indios de Estados Unidos, como uno de los movimientos, ¿no es cierto? Y que ellos tienen una clara política de autodeterminación, una clara política de autodeterminación de leyes, de esta cosa, bueno, de película de los Simpsons, que tienen casinos, que eso lo hacemos acá en Chile, ¿no? Que tener un casino es algo muy raro, y la ley ahí les permite tener casino, pero eso es como lo de cultura popular, pero les permite elegir autoridades, tener ciertos niveles de justicia. Por supuesto, ahora con Trump está un poco bajo fuego eso, pero también mucho que decir sobre los derechos naturales, los cursos de los ríos, etc. Y también ella
menciona las First Nations, ¿no? Las First Nations son los grupos de Canadá, grupos indígenas de Canadá, y que también ahí en Canadá, un poco como lo que decías tú, Nueva Zelanda, se reconoce los tratados que hicieron estas primeras naciones, llamémoslas, estas First Nations, que es la forma que le llaman ellos, que me parece bonito, igual, no sé qué piensan ustedes de ese concepto de primeras naciones, porque la reconocen claramente en la Constitución y reconocen los acuerdos que hicieron estas primeras naciones con los países coloniales europeos y después con Canadá, ¿no? Entonces, ahí hay mucha autodeterminación. Ahora esta historia que parece muy bonito, como hagamos el sistema canadiense, los canadienses fueron más brutos que los chilenos, ¿no? O sea, los canadienses hasta los 70 tomaban los niños de estas primeras naciones y los llevaban a escuelas e internados para que se les olvidara su idioma nativa y aprendieran a hablar francés o inglés, ¿no? Así que no pensemos que la brutalidad es exclusiva de acá, ellos fueron, y en Australia pasó algo parecido. Pero más en los 70 se empieza, digamos, a reconocer estos primeros tratados, y de hecho algunos estudios dicen de que dentro de estos tratados, estudios legales, ¿no? Cerca del 40% del territorio canadiense está sujeto a algunos de estos tratados. No quiere decir que sea zona autónoma de las primeras naciones, pero para, por ejemplo, desviar un curso de agua hay que preguntarle a ellos y cosas así, ¿no? Entonces estas cosas están institucionalizadas. Así que, claro, quizás de esta comparativa internacional y un poco complementando lo que decían ustedes, no hay que asustarse, yo creo, de que esto va a ser Sudán del Sur. No, esto no lo va a hacer. O sea, espero que en el futuro no será, lo dudo. Sino que esto es algo que se vive en todos los países. Y yo creo que la experiencia española es interesante, a pesar de que no son grupos indígenas, dado que el proceso de dictadura fue muy parecido al de acá, ¿no? Entonces es interesante de mirar. Yo creo que ya la gente quiere preguntar, pero un poco que me gustaría tratar de, como digo, de mi cultura. Yo me reconozco estudiante, digamos, del tema mapuche. Mi ventaja, digamos, o lo que he aprendido es más la cosa internacional. Pero dentro de lo que he aprendido del tema mapuche, hay un libro que falta acá, ¿no? de Bengoa, ¿no? de que es el libro esencial de historia, de historia mapuche. No la historia secreta, no la historia. No, leyendo Bengoa, tratando de entender, sobre todo, bueno, yo ahora estoy haciendo muchos estudios con datos georreferenciados, en territorio, qué sé yo, y me llamó la atención una cosa que decía Bengoa del proceso de la creación de los títulos de merced, ¿no? Los títulos de merced fueron estos, no sé, derechos de tierra que otorgó el Estado chileno una vez que se invadió el territorio que era, bueno, ustedes van a contar mejor esta historia que yo, bueno, en el libro está bastante bien explicado, ¿no? Que era un territorio efectivamente de facto autónomo y de jure, yo diría, autónomo. Entonces, bueno, se invade ese territorio, lean el libro para entender bien qué pasó, pero básicamente llegan geomensores alemanes, empiezan a hijuelizar, que se llama, empiezan a dividir el territorio, y algunos territorios que fueron quedando, algunos pedazos se lo dieron a propiedad mapuche, que eran los títulos de merced. Y Bengoa tiene algo muy interesante que creo que se ha debatido poco, yo lo estoy estudiando, que él dice, ¿cómo se llegó a estos títulos de merced? Los títulos de merced al final fueron como 3.000, que se terminaban de entregar en el 1929, y todos tienen un numerito, ¿no? Son carpetas que están en el archivo de la CONADI de Temuco. Y la pregunta es, ¿por qué se dieron 3.000? Y Bengoa dice algo súper interesante, dice, la verdad que los militares, ellos tenían en su cabeza el sistema de Estados Unidos, ¿no? Ellos, por poner números, fueron finalmente 3.000 títulos de merced, que más o menos corresponden a las comunidades actuales. No 100%, pero también hay 3.000 comunidades, y muchos títulos de merced son comunidades. Pero en realidad los militares lo que querían hacer era el sistema de Estados Unidos con 300 reservas muy grandes, ¿no? Reducciones, reservas que se llaman muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que así era más fácil contener una posible subversión. Y los burócratas que hicieron esto, que fueron los burócratas que contrataron a los geomensores alemanes, querían todo lo contrario, querían tener micro agricultores, y querían tener, por poner un número, 30.000. Esto no lo dice Bengoa, pero yo leyendo lo entiendo así. Entonces, básicamente hubo una disputa legal ahí, hacemos 300 grandes o hacemos 30.000, y quedó esta cosa rara intermedia, que son las 3.000 comunidades.
bueno, el termista y todo Merced, que muchos de ellos, no sé, 70% serán comunidades hoy en día, quizás menos este porcentaje. Y la pregunta y la dificultad cuando se habla de, y acá voy a entrar a un tipo de autonomía o de autodeterminación, que es la autodeterminación territorial, ¿no? Que por supuesto es una autodeterminación importante. Ya dijimos que la autodeterminación de idioma, yo no sabía de esto que me cuentas tú, y me parece una oportunidad perdida muy, muy fea. Es una oportunidad de crear autodeterminación de idioma. Hay autodeterminación de muchas formas, pero la autodeterminación territorial se ve comprometida, yo diría, y en parte, y eso es lo que yo estoy estudiando académicamente, es uno de los grandes orígenes del conflicto, es que al estar tan partidos, ¿no? Tan atomizadas estas comunidades y no tener continuidad territorial, se complica mucho en la práctica hacer autodeterminación territorial. Si hubieran sido el criterio de los militares de crear estas 300 reservas al estilo navajo, digamos, hubiera sido todo mucho más fácil, ¿no? Se le da a las 300, pero no, se creó este pecado original, por decirlo, de la forma en que se dio las tierras, y que fue simplemente un proceso político de finales del siglo XIX que dio esto, y que complica lo que es la autodeterminación territorial. Entonces yo creo que es interesante hablar de autodeterminación a diferentes niveles, sin temores, y quizás viendo esta comparativa internacional, y básicamente quizás cuando se hable del debate de la descentralización, de la regionalización, esto debiese ser parte de eso también. O sea, no solamente que yo vengo de Talca ahora, no solamente darle más poder a Talca como capital regional y que Curicó y los otros se queden mirando, sino que dar autonomías locales verdaderas, no solamente centradas en la plaza de armas de Talca o de Temuco, sino dar autonomías comunales, en que, por ejemplo, si hay históricamente concejales mapuche, durante 2 o 3 periodos se le da a lo mejor un estatus especial a eso, o haciendo lo que se hace en muchos otros países, acción afirmativa, ¿no es cierto? Acción afirmativa quiere decir de que en zonas de alta concentración mapuche, por ejemplo, se otorga por ley un concejal mapuche, o en el parlamento se otorga un escaño mapuche, ¿no? O pueden ser también de otras minorías. Eso se hace en muchos otros países, sobre todo en la India, que es un puzzle étnico bastante más complejo de lo que tenemos acá. Así que sí, creo que básicamente eso. Prefiero no extenderme mucho más para abrir al público. Así que nada, gracias. Del tratado de Trapihue. No se oye. Disculpe. ¿Escúchame? ¿Sí? Una tiene que ver con el tratado de Trapihue. ¿Por qué no se puede utilizar para poder reafirmar ¿cómo se llama esto? La autonomía de la nación? Y la segunda tiene que ver con el tema de cómo puede, si es que acaso puede influir de forma negativa las religiones en la autodeterminación y el ¿cómo se llama esto? Y el crecimiento de la cultura mapuche propiamente tal. Esas serían las 2 consultas. Gracias. Y la última pregunta por acá. Hola, una pregunta con un dato de contexto nomás. ¿Cuál sería el rol de las estrategias actuales mapuches para la autodeterminación de los Tampurria y todo la chilenidad mezclada con los mapuches? Con un dato de contexto que en el estudio del PNUD del 2017 había una tabla que estaba muy interesante, a pesar de que solo se vio un lado de la tabla cuando se comentó en los medios. Esta tabla era, por un lado, los apellidos que estaban en las posiciones más altos poder ejecutivos, y por otro lado los apellidos, que curiosamente la gente no notó, eran los 50 apellidos más comunes si uno toma la base de tu registro civil. Claro, toda la gente notó que los apellidos que están en altos puestos ejecutivos son los que ya imaginamos, digamos. Como diría tradicionalmente, vinosos, y como diría Guidoro, bancosos. Pero por el otro lado, los 50 apellidos más comunes en Chile eran la mayoría mapuches, ¿no? Y eso es algo que pasó bastante desapercibido, ¿no? Entonces hay una herencia que está clara y es evidente, digamos, evidenciable. Eso.
Bueno, quiero en primer lugar agradecer sus palabras. ¿Ah? Agradecer sus palabras. Agradecer su recuerdo que hizo, Las gracias son recíprocas. porque... Y le tengo una buena noticia, que lo va a alegrar. ¿Ah? Le tengo una buena noticia que lo va a alegrar. A ver. Ese centro que se inauguró en los tiempos de la Unidad Popular, como centro artesano y de formación campesina, del Fútbol Trianon de Temuco, después de la dictadura pasó a ser parte de INDAP y del SEMA Chile. La dictadura se lo entregó a la señora Lucía para que se juntaran ahí las señoras a hacer cosas, y después la democracia se lo entregó a INDAP, el centro que usted mencionaba. Ese centro estuvo votado varios años, en los años 90, hasta que el año 97, un 3 de abril, los estudiantes mapuches de Temuco lo tomamos. Lo tomamos y lo transformamos en el hogar indígena más grande que hay en el sur de Chile. Y ese hogar indígena mapuche se llama hoy día Pelontúe y tiene hace ya casi 20 años más de 130 estudiantes universitarios mapuches formándose ahí, viviendo ahí. ¿Me permite? Así que solo quiero darle esa noticia para que sepa que hay esperanza. Que hay esperanza y que están las nuevas generaciones haciendo cosas muy interesantes para que recuperemos algo de lo que perdimos en aquellos tiempos tan oscuros. ¿Ya? Para que tenga ese dato. Y me encantaría después que quedamos en contacto para juntarnos a hacer Nucham largamente, acompañado quizás no de agua, y nos contemos nuestras historias, porque de verdad que usted me parece alguien que tiene mucho que contar. Yo te quería decir aquí, al lado de todos mis compatriotas, en lo siguiente. Ese día de la reunión en la plaza de Temuco, mi gran amigo, el periodista que le decíamos el perro Olivares, perrito, me presenta a Costa Gaura. Costa Gaura, tú sabes, franco griego. Sí. Y en París en este momento, y viene para acá Patricio Guzmán, al cual yo lo tengo comprometido en relación a la cordillera de los Andes, como dicen las mujeres, como en el País Vasco, los mapuches de la Argentina, y hay que hacer todo un documental al respecto. O sea, si tú me das una buena noticia, yo te doy otra al respecto. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que Patricio Guzmán se motive para hacer ese documental. Yo traté, por pura casualidad, ahora que yo estaba ahí regresado de una larga jornada esta mañana, de hacerte un tuit, y me encuentro con la sorpresa que nos reunimos aquí, nada menos que en esta librería, este gran poeta que recibió el premio Cervantes. Yo estaba ahí cuando llegó Rodrigo y el rey Juan Carlos y todos los demás, y él dijo, entre todos los formidables, yo soy allendero, dijo. O sea, allendero, por decir allendista, pues. Yo soy allendista. Entonces, ¿qué pasa? Ese centro debería tener el nombre de el más grande amigo que he tenido en Chile, el doctor Allende. Debería por lo menos recordarse cuando estuvimos ahí. Porque bueno, no se puede abrir la losa ahí para ver la firma de todos nosotros. Vamos a buscar esa losa para abrirla. Bueno, eso quería decirle para que quedemos después, al final nos comuniquemos y quedemos en contacto. Ahora sobre la pregunta, a esta altura ya se me olvidó cuál era la primera parte. El Tratado de Tapigüe. Sí. La Namiela Elisa hizo un nexo bien interesante en torno al tema de los tratados cuando habló de lo que pasó en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, en el año 75, se estableció a nivel de Estado, cuando el conflicto con los maoríes estaba en su etapa más radical, y radical de verdad, o sea, había violencia política maorí bastante fuerte en Auckland, en varias ciudades de Nueva Zelanda. Cuando el conflicto comenzó a desbordarse para la sociedad neozelandesa, comenzó un proceso de
búsqueda de posibles soluciones. Y una de ellas fue, muy motivada por la dirigencia maorí también, que lo planteó así, fue volver al Tratado de Waitangi, que fue en 1849. Ese Tratado de Waitangi estableció un compromiso de la corona inglesa con la tribu maorí, con las tribus maorí son distintas, en donde, si uno ve el tratado, yo lo tengo, están, de hecho en internet lo pueden googlear, los artículos del Tratado de Waitangi son similares a los artículos del Tratado de Tapigüe, que fue 15 años antes de Chile. Entonces los maoríes utilizaron muy inteligentemente la reivindicación de ese último tratado con la corona para emplazar al Estado neozelandés a un nuevo trato, a un nuevo reconocimiento, a una nueva práctica. Tuvieron la suerte, quizás histórica, de encontrarse con una sociedad neozelandesa que estaba dispuesta a mirarse al espejo. Yo tengo serias dudas si Chile está dispuesto a mirarse al espejo aún. Tengo dudas de eso. Creo que no es tan fácil que el chileno se mire al espejo y reconozca en ese espejo la morenidad propia de una madre indígena, de un ancestro materno indígena. El caso está en que lo de Tapigüe es muy relevante por lo mismo, porque es un instrumento que existe, que está documentado, que tuvo en su minuto fuerza de ley porque fue aprobado en el Congreso. Se discutió en el Congreso Tapigüe y se aprobó en el Congreso Tapigüe. Tiene la firma de un presidente de la época, un director supremo de aquella época. Y es un tratado que fue vinculante por varias décadas, hasta que se comenzó a planear la invasión militar. Entonces yo creo que hay que hacer ese nexo, y no solamente lo digo teóricamente o lo escribo, digamos, en mis textos. Esto lo conversamos hace muy poco tiempo con la gente del Chagún de Temucuicui, donde se están explorando formas, digamos, de propuestas al Estado. Los hermanos han trabajado esta idea de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, para que se revise la historia para atrás, una especie de comisión RETIC, versión nuestra, para los abusos que se cometieron en el siglo XX. Ellos han estado pensando también esta idea de cómo encarnizar esto del autogobierno, del gobierno mapuche, digamos, de una asamblea mapuche, en fin. Y entre esos temas yo a ellos les conversaba esto, de la importancia estratégica de Tapigüe. En 2025 se conmemoran 200 años de la firma de este tratado, y se podría establecer una especie de agenda de aquí al 2025 para que, no creo que sea tan fácil, pero para que al menos ese tratado lo comencemos a divulgar, a difundir, y comencemos a emplazar al Estado, a la clase política, al Parlamento, al Poder Judicial, a todo lo que implica el Estado con sus tres poderes, a que quizás establezcamos una hoja de ruta hacia un Tapigüe 2025, en donde sí se establezca la posibilidad quizás real de parlamentar, de dialogar de verdad. Porque, como decía la Miguel Elisa, los intentos de diálogo de los gobiernos post-dictadura han sido básicamente monólogos y han sido básicamente centrar a la clientela indígena del gobierno de turno, ¿ya? Y eso lo tenemos súper claro todos los que monitoreamos, y yo que escribo de la coyuntura mapuche casi semanalmente, lo tengo súper claro. Entonces, yo creo que lo de Tapigüe es muy relevante. Es muy relevante comenzar a difundirlo, comenzar a estudiarlo, comenzar a contar de qué se trató. Lo de Tapigüe creo yo que nos homologa con el caso maorí de forma sorprendente, incluso. Sorprendente. Ahora, es una maduración que tiene que suceder también, no solamente en el caso mapuche, también tiene que darse esta maduración en entender la sociedad chilena de que las propuestas mapuches también hay como soluciones a sus propios problemas. Eso es algo que yo tengo la sensación por mi experiencia como comunicador incluso, de que a veces nos falta eso, nos falta desde la dirigencia. Se entiende por qué nos falta. Estamos en una coyuntura a veces complicada, compleja, dramática, triste, dolorosa. Pero hay que comenzar a articular mensajes y articular discursos para el otro mundo igual, para el mundo de nuestros vecinos, con los cuales vamos a convivir. Estamos condenados a convivir en este rincón del planeta. No nos vamos a ir nosotros y no se van a ir los pincas, o los cachipaches, como el funche, como queramos llamarle. Entonces tenemos que comenzar a tocar una tecla para todos, y que esa tecla melodiosa, suave como nuestra lengua, comience a cantar, comience a seducir, comience a enamorar, comience a plantear una utopía de un territorio compartido. Yo creo que ahí hay algo que estamos todavía pendientes de hacer eso. Un Peña me lo dijo de esta forma cuando estuve con la gente del Chaguna en el sur. Me dijo: a veces tenemos muchas propuestas mapuches para problemas mapuches, pero tenemos muy pocas propuestas mapuches para problemas de todos.
Y ahí quizás hay un desafío para las futuras generaciones. Ahora, yo soy optimista en torno a eso. Yo creo que vamos caminando hacia allá, vamos avanzando hacia allá. Y solamente te quiero responder la pregunta de Tapigüe porque creo que tocaste también tú una tecla indicada. Es muy relevante. Y en un país incluso tan legalista como Chile, que todo lo basa en lo que dice la ley, lo que fue la ley, lo que fue tal acuerdo o no, Tapigüe le refriega en la cara un tratado violado. Completamente violado. De la peor forma que se puede violar un tratado. Que es declarándole una guerra injusta, infame, a un pueblo libre. Muy bien, también, y además los tratados tienen vigencia internacional. O sea, tenemos en ese sentido el Tratado de Tapigüe, y lo vimos con el conflicto que se vio, la cuestión limítrofe entre Perú, o sea, entre Bolivia y Chile, ¿no? Lo que pasó a Evo. Entonces, a nivel internacional hay instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pone en vigencia las demandas de territorio, de autonomía, autodeterminación. Entonces, lamentablemente, este Chile todavía muy racista, eso no es vinculante, esa declaración. En otros países en el continente ya lo es. O sea, lo que pasó en Bolivia con el gobierno de Evo, esa declaración es completamente vinculante y los derechos que están reconocidos en esa declaración están dentro de la Constitución. Ecuador avanzó también en ese reconocimiento y Perú también va detrás de varios reconocimientos que están en esa Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, el tema del Tratado de Tapigüe sí es una clave para la lucha que tenemos nosotros como pueblos originarios. Y en este sentido, preguntaban, por ejemplo, el caso de los champurria, que decía usted, la pregunta. Yo creo que en eso la población, el rol que juega la sociedad chilena, o sea, la sociedad chilena tiene un componente cultural, influencia lingüística fuerte de los mapuche, y al final de cuentas todos somos hijos de esta tierra que se llama del sur, de acá de Chile, ¿no? Nosotros los mapuches reivindicamos mucho lo que es la vida de la naturaleza, los ñen del agua, los ñen del cerro. ¿Acaso los ñen del agua y del cerro no acarician también a los champurria, a los chilenos? O sea, ahí lo que falta a los champurria y a los chilenos les falta salir de la ignorancia respecto a lo que son los pueblos originarios y lo que le estamos aportando a los mapuches. Le estamos aportando grandes valores para continuar la vida en esta tierra que se llama Chile, y valores de hermandad. No le estamos aportando terrorismo, no estamos aportando guerra. Fíjense que los pueblos originarios, sobre todo mapuche, nunca esclavizó a su hermano, y en eso nos distinguimos de otras civilizaciones originarias, sobre todo las que construyeron pirámides, establecieron un sistema jerárquico de clase social. Aquí no se estableció clase social. El mito del guerrero es un mito que lo instalaron desde la conquista, pero en nuestro Admapu, que es donde se concentra el pensamiento y filosofía mapuche, ahí no aparece el mito del guerrero. Aparece la relación de los hermanos, la relación del vínculo, de cuidarse, de ceremoniar a la tierra, de proteger la comunidad, y es lo que hemos estado haciendo siempre. Entonces, los champurria, los chilenos, tienen la gran tarea de conocer, aprender de la historia, de la filosofía, de la lengua mapuche. Y ahí está la lucha que nosotros no podemos dar solo. No pudimos defender la lengua mapuche para todos los chilenos, pero los chilenos que salen a manifestarse en la calle lo pueden hacer. Las mujeres que salen a manifestar lo pueden hacer,
porque eso le sirve para todo, va a servir para todo este Chile. ¿Me permite un pequeño paréntesis? Tenemos que cerrar. ¿Cómo se puede superar esa ignorancia que tiene todo el pueblo chileno? Que por décadas, no décadas, siglos, ha sido mantenido por la oligarquía, que no es bajo ningún aspecto. ¿Cómo se puede superar esa ignorancia? Era lo que estaba planteada de forma muy categórica Pedro. Por fin, recién, que tenemos oportunidad de dialogar. Es primera vez que yo asisto a una reunión de esta naturaleza. Jamás, yo creo que toda la gente aquí está de acuerdo conmigo. Tú tienes una formación que te la dijeron sabios que tú dices muy bien, no somos un archivo a poto pelado, somos un pueblo, ¿no es cierto? Y también nosotros los chilenos nos han criado y fomentado la ignorancia. Algunos hemos tenido, yo digo el privilegio, tengo el privilegio de haber estudiado también en la universidad y de haber captado por casualidad lo que significa la presencia de un pueblo originario como el mapuche. Y, gracias, sí, la respuesta, bueno, académica, ¿no?, de la universidad. No, pero interesante lo que dices tú porque, bueno, Mapudungún, ¿qué significa? Lengua de la tierra. Mapudungún significa la lengua de la tierra, ¿no es cierto? Y ahora que estamos en periodo de COP25, para el cambio climático, todo, hay muchos movimientos internacionales que justamente dicen necesitamos un nuevo trato con la tierra, básicamente. Y ese nuevo trato, ¿de dónde lo vamos a aprender? Bueno, de la gente que habla la lengua de la tierra, ¿no? Entonces hay muchos países que justamente dicen tenemos que aprender de la forma en que los pueblos originarios de forma sustentable, llamaríamos hoy día, pero es más que sustentable, ¿no? Eran parte de la tierra, ¿no? Entonces eso es algo que justamente a lo que transmites tú. Lo necesitamos, los champures, los chilenos, los wincas. Yo no me considero winca, que este libro acá dice que los wincas son medio asociados a ladrones, así que no me gusta a mí que me digan winca, digamos. Eso lo dijo cada uno de estos libros. Y me gustaría responder, sí, la última pregunta, aprovechando que no la respondieron mucho. Ese estudio que dices tú que pasó medio colado, tú dices, en la academia no pasó colado, ¿no? En la academia fue bastante estudiado, discutido, y de hecho, bueno, yo participo de un proyecto que se llama Mapuche Data Project, porque es un proyecto internacional, y recolectamos muchos datos empíricos, ¿no? Nosotros hacemos metodología empírica. Dentro de esto tenemos una base de datos de conflicto que se llama Maceda, que es esta que presenté, pero tenemos datos de tierra, tenemos datos de muchas cosas, y dentro de eso tenemos datos de apellidos, ¿no? Tenemos 8.000 apellidos de dos fuentes, una de Painemal, que son los apellidos de los títulos Merced, y otra de un libro de amigos y coautores que eran de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y este en apellido. Entonces, estos apellidos, este es un estudio que es una muestrita de 25 o 50 apellidos, pero nosotros tenemos 8.000, y con esos 8.000 estamos haciendo muchos estudios. O sea, con esos 8.000 apellidos, que son apellidos oficiales, sabemos cuántos concejales hay, sabemos cuántos ya han habido en todas las elecciones, sabemos, dado que anteriormente había que inscribirse para votar, sabemos cuánta gente mapuche se inscribió a votar. Entonces podemos entender cómo situaciones entre conflictiva, entre institucionalizante, entre la elección de concejales, entre la elección de ahora de parlamentarios, cómo eso interactúa con diferentes datos, y eso lo sacamos a través de los apellidos. Una de las cosas que decía usted, la reforma agraria, ¿no? Nosotros tenemos datos de todos los predios de la reforma agraria, tenemos datos de todos los dueños de las tierras ahora, y lo podemos ver quiénes son mapuches y quiénes son no. Entonces, más allá de 50 apellidos, nosotros tenemos 8.000, con eso sabemos exactamente cuántas tierras mapuche hay y cosas así, y eso lo estamos haciendo del lado académico. Entonces, yo sin ser, digamos, un activista, ¿no? Porque también Jorge Calbucura, ¿no? Que él me decía que, según él, fue el primer PhD mapuche. No sé si él estudió en Hungría en su tiempo. Y él me decía, ¿qué está haciendo la academia? Porque ¿qué hace? Bueno, nosotros no necesariamente somos activistas dentro de la academia,
sino que estamos muy interesados en esto, pero tampoco estamos a entregar reportes policiales, nada, sino que la academia tiene un rol, digamos, de estudio contenido dentro de esos estudios como estos de los apellidos, de entender las tierras, de clasificar, por ejemplo, actos de autodeterminación, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me preguntan cuándo partió este conflicto, me preguntan cuando presento internacionalmente, ¿no? Y en los datos, la mayoría de la gente dice el conflicto parte cuando se queman los camiones en Tumaco. Es mucho de los... Yo digo, no, el conflicto, porque el conflicto no necesariamente es un conflicto de violencia, ¿no? Es un conflicto de estrategias mixtas, violentas, no violentas, manifestaciones. Yo creo que fue cuando la bandera mapuche, la CTT, la puso frente a la moneda del 92, por ahí, en preparación al quinto centenario, ¿no es cierto? Ese para mí fue como yo diría que es el acto, digamos, de autodeterminación, claro, ¿no? En que se pone una bandera, en que se muestra frente a la moneda. Para mí yo creo que es el inicio, digamos, del conflicto moderno, ¿no? Porque el conflicto de invasiones de tierra, que la mayoría son de hecho pacíficas, eso venía de antes, que es otra forma también de acto de autodeterminación, ¿no? Entonces, esto se puede clasificar, se puede justamente llevar a un plano jurídico, se puede discutir con los tratados antiguos, como se hizo en Canadá, así que yo creo que pero hay que dialogar como estamos haciendo acá, no sin prejuicios, Muchas gracias. Pero nosotros, digamos, más allá de la reforma Un aplauso, agraria, por favor.